Muy buenas tardes. En esta oportunidad me toca exponer el tema sobre hipertensión arterial, nuevas evidencias al 2023. Sabido es que la prevalencia de hipertensión arterial o de tipo idiopático es el 90%. Tenemos un 10% que se debe a una hipertensión de tipo secundario. Acá tenemos las principales medidas que debemos nosotros tener en cuenta para tomar una presión arterial en forma correcta. El paciente debe estar sentado cómodamente, atrás soportado, no hablar durante y entre las medidas. El manguito debe adaptarse al tamaño del brazo, pequeño, mediano y largo, brazo sin vestuario y descansando el brazo a la altura del corazón. Los pies deben estar planos en el piso. Y obviamente se tiene que usar un tensiómetro que esté validado por el American Heart Association. Tenemos varias variedades de tensiómetro. La presión arterial. Ya, entonces para tomar la presión arterial se tiene que tener en cuenta una serie de medidas. Primero tenemos que tener una habitación tranquila. El paciente no puede fumar o no puede tomar té minutos previos. La vejiga debe estar vacua o vacía. Descanso previo de 3 a 5 minutos. Tomar 2 a 3 mediciones y usar un promedio. Asimismo, la presión arterial se debe tomar en 2 a 3 visitas en el consultorio durante 1 a 4 semanas. Siempre que sea posible, el diagnóstico no debe hacerse en una sola visita, salvo que la presión arterial esté más de 180 sobre 110, y en ese caso ya es indiscutible. Si es posible y está disponible el diagnóstico de hipertensión, debe confirmarse mediante una medición fuera del consultorio. Como estamos diciendo, disculpen que hay problemas técnicos por acá porque está haciendo mal tiempo. Consideraciones en la toma de la presión arterial. El paciente debe tener la vejiga vacía, estar sentado en una silla en reposo al menos 5 minutos, respaldado ambos pies en el piso, el brazo sin ropa apoyado a la altura del corazón. El paciente no puede conversar ni tampoco escuchar. Los equipos preferidos son los automáticos de brazos validados y calibrados, como estamos diciendo, utilizando un manguito adecuado a las dimensiones del brazo. El observador debe estar pasivo y sin conversar para generar un ambiente tranquilo y sin ruidos ambientales. Se realizarán varias mediciones, al menos la guía recomiendan 3 mediciones durante la sesión. Tenemos valores que son errados o alterados debido a técnicas inadecuadas usadas. Entre esto podemos tener el que el manguito sea un manguito inadecuado y esto incrementa de 2 a 10 milímetros de mercurio, imagínense. Manguito sobre la ropa incrementa de 5 a 50 milímetros de mercurio la presión arterial y en ese caso nos puede dar una pseudohipertensión arterial. Brazo tiene que estar, un brazo suspendido o mal apoyado incrementa hasta 10 milímetros de mercurio. Las piernas cruzadas incrementan de 2 a 8 milímetros de mercurio. No apoyar la espalda o los pies incrementa 6 milímetros de mercurio. Y la vejiga llena incrementa hasta 10 milímetros de mercurio. El hecho de que el paciente esté conversando, el médico conversa al paciente, o al revés, entonces también disminuye o altera la presión hasta en 10 milímetros. Sabido es que la presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica. El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica es el diámetro interior del vaso. Tenemos mecanismos fisiopatológicos en la génesis de la hipertensión arterial. Esto es la retención de sal y agua, la vasoconstricción, y esto conlleva a la hipertensión arterial. Acá tenemos que la angiotensina 2 estimula al receptor AT1. ¿Y esto qué produce? Produce disminución de la filtración glomerular, aumento de la producción de aldosterona, y eso lleva a la insuficiencia renal. A nivel cardíaco, va a producir hipertrofia ventricular izquierda, fibrosis, remodelamiento e inhibición de la apoptosis, y esto lleva a la insuficiencia cardíaca, al infarto de miocardio, que acaban de tener en una clase. La vasoconstricción vascular produce hipertrofia del endotelio, y esto conlleva aquí a la aterosclerosis. Finalmente, desembocando en stroke e hipertensión, y todos en un punto final, que es la muerte del paciente. Es sabido que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y esto estimula al receptor AT1, que produce vasoconstricción, retiene sodio, todo lo malo, ¿no? Retiene agua, etc. Y lo contrario es el receptor AT2, que produce vasodilatación, regeneración de tejidos, inhibición de la proliferación celular, es antiinflamatorio.
Entonces, ¿qué hacen los fármacos que nosotros damos a los pacientes? Ejemplo, usted da un inhibidor de la ECA o da un ARA2. En otras palabras, dar un captopril, un enalapril, dar un losartán, un valsartán. ¿Qué es lo que hace? Hace lo primero, inhibe a la enzima convertidora. Entonces ya no vamos a tener angiotensina 2, sino contrariamente vamos a estimular al receptor AT2 que va a producir todos los efectos benéficos para que el paciente o la persona no se convierta en un paciente hipertenso. Quiere decir, o recalco nuevamente, que va a producir vasodilatación, regeneración de tejidos, inhibidores de la proliferación celular y componente antiinflamatorio. Pero como ustedes sabrán, pues, que todo medicamento no es al 100% que es un medicamento ideal, ¿no? Siempre da problemas las reacciones adversas medicamentosas, especialmente con inhibidores de la ECA. Tenemos vasodilatación, produce al paciente tos, angioedema. Entonces, ante esta situación tenemos que cambiar. Otro modo de que la presión se eleva es debido también al sistema renina-angiotensina. ¿Qué es lo que produce? La angiotensinógeno se convierte en acción de la angiotensina 1 por acción de la renina y la angiotensina 1 en angiotensina 2 por la enzima convertidora, y esto produce retención de sal y agua y con la consiguiente consecuencia de elevación de la presión arterial. La disfunción endotelial, hoy en el día parte toda la patología cardíaca a través del endotelio. Cuando el endotelio entra en problemas, hay disfunción endotelial. Entonces es la pérdida del equilibrio entre los agentes vasopresores y vasodilatadores. Produce lesiones ulcerativas en el endotelio vascular, alterando la elasticidad de la pared arterial. Esto disminuye la producción de óxido nítrico, originando aterosclerosis y vasoconstricción, vasoespasmo, y esto ocasiona la hipertensión arterial. Por lo tanto, ¿la disfunción endotelial será causa o consecuencia? Es la gran pregunta. La disfunción endotelial produce ¿qué cosa? La disfunción vascular y funcional, y esto conlleva la hipertensión arterial, lo que se llama la campana de alarma del incendio, porque eso es lo que va a desencadenar todas las consecuencias del problema de la hipertensión. Primero, la hipertrofia enfermedad coronaria, nefropatía o los stroke. Esto decía un gran maestro de Cayetano, el doctor Gamboa. Esa era su hipótesis, su tesis que lanzaba, vigente hasta la actualidad, obviamente. Pero, como saben ustedes, la hipertensión siempre se maneja en base a guías, en base a protocolos de manejo. Entonces, acá tenemos la evolución de las guías de hipertensión arterial. Y miren, desde el año 1977 surge el uso de diuréticos a altas dosis, el año 1980, el 84, diuréticos a bajas dosis y asociado a beta bloqueadores. En el cuarto JNC del año 1988 surgen los diuréticos, los beta bloqueadores, siguen continuando. Y el quinto JNC del año 1993 utilizan los diuréticos, los bloqueadores, los inhibidores de la ECA, los alfa-beta bloqueadores, y así va sucesivamente. En 1997, imagínense, se piensa en la terapia individualizada, ¿no? Solo un agente de titulación, dicen, dosis bajas de medicamentos. Se empieza a pensar que hay que dar dosis bajas a los pacientes. Entonces, y surge el séptimo reporte, el séptimo JNC, que dice que hay que hacer un enfoque sobre el control de la presión arterial sistólica, dar énfasis a la terapia combinada. Y eso es lo que más pone énfasis el octavo reporte. Esa es la última guía que tenemos ahora. Ya durante la exposición iremos conociendo todas las novedades. Y siempre empezando dosis altas como monoterapia, allá por los años 77-80. Y ahora actualmente, al 2023, la tendencia es utilizar dosis bajas con terapia combinada. Acá tenemos un poco del séptimo reporte, tenemos la clasificación que considera normal menos de 120 a 80, prehipertenso 120 a 139, sobre 80 a 89, hipertensión estadio 1 de 140 a 159, la sistólica, la diastólica de 90 a 99, y estadio 2 mayor de 160 sobre 100. Y acá está la terapia que debemos utilizar, empezando las tiazidas. Acá tenemos una tablita del séptimo JNC, que la primera guía que sale en 2003, ahí tenemos con la clasificación que les acabo de mencionar en normal, prehipertensivos, pacientes que están en estadio 1 y estadio 2. Y luego surge el octavo reporte, la octava guía de manejo de hipertensión arterial por la American Heart del año 2014. Se ratifica en lo mismo, no hay variación. Como logran ver ustedes, no hay variación, sigue los mismos parámetros. Y se considera hipertenso aquel que tiene más de 140-90. Esta cifra es importante recordar, más de 140-90.
Bueno, luego surge la sociedad europea de hipertensión arterial. Ellos no se quieren quedar atrás, dice, nosotros también lanzamos nuestra guía. Ellos hacen una nueva estratificación y miren, desglosan a todos los valores que da el octavo reporte. Entonces lo clasifica en normal, de 120 a 129, y de diastólico 80 a 84, normal alta 130 a 139, hipertensión por grados, grado 1 mayor de 140, grado 2 mayor de 160, y hipertensión grado 3 mayor de 180 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Y se inculca o se sostiene que hay un tipo de hipertensión sistólica aislada debido a la rigidez vascular. Esto se ve más que todo en el paciente adulto mayor. Entonces, esa es la nueva versión que saca la Sociedad Europea. Esto fue el 2007. El 2013 hacen una nueva revisión de la guía. Se ratifican en lo mismo. Dice, acá no hay cambios, continuamos igual. Acá tenemos del 2013, como ustedes pueden ver, sigue la misma clasificación, enfocan acá los factores de riesgo, ya comienzan a pensar en daño, en qué factores de riesgo son los que más ponen al paciente en riesgo. Tenemos la enfermedad renal crónica, si el paciente es diabético, si ha tenido un stroke, incluso mire con la presión de 130, ya se considera de un paciente de alto riesgo, por lo tanto habría que intervenir. Pero ellos dicen no, que hay dos tipos de presión, la presión en la consulta y fuera de la consulta. Entonces surgen dos términos acá, que es el automonitoreo de la presión arterial. Entonces esto decía al paciente que el paciente se debe tomar en casa la presión arterial. Y el otro método era a través de dispositivos colocados en el brazo, 24 horas, eso se conoce con el nombre de mapa. Entonces, el paciente nos registra una tabla de presiones y eso uno va viendo la tendencia de la presión. Si es una presión normal en el día, o puede ser que el paciente haga hipertensión en la noche. Estos sistemas de automedición o de medición abren la puerta a la telemonitorización de la presión arterial. Imagínense, desde 2003, antes de la pandemia, se estaba pensando en esto, ¿no? Y cómo los tiempos han cambiado. Ya, tenemos otro término que es la hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es una hipertensión que el paciente viene a la consulta, al hospital, la presión es normal, pero va a casa, la presión es alta. Esa es la hipertensión enmascarada. Por eso es importante que nosotros exijamos a nuestros pacientitos que se tomen la presión en casa. Acá está la clasificación por mapa, ¿ya? Por mapa, la presión en la consulta debe ser más de 140-90, eso ya está estipulado por la Sociedad Europea. Pero ya en forma ambulatoria, a través de los dispositivos de mapa, el de día la presión no debe estar mayor de 135/85 y en la noche el paciente no debe subir más de 120/70. Y esa es la idea, ¿no? El mapa es determinante en este caso. Acá tenemos la combinación de fármacos que se puede utilizar. Tenemos los medicamentos que no se debe utilizar, son los que están en rojo, los beta bloqueadores con los calcio antagonistas, los antagonistas de receptores de angiotensina o inhibidores de la ECA. Mejor, en otras palabras, un losartán más un inhibidor de la ECA no se puede utilizar, está contraindicado. Beta bloqueadores con diuréticos son que digo, una asociación poco recomendable. ¿Ya? Ahí tienen. Entonces, ahora, vamos a ver cuáles son los beneficios de una terapia combinada. Hoy en el día la tendencia actual es el manejo con terapia combinada. No dar un medicamento, porque antiguamente se daba un solo medicamento y ya a dosis muy altas que traían toxicidad al hígado, principalmente hepático. Ahora dicen no, la terapia combinada. Un poco de varios, en otras palabras. Uno de los dos fármacos puede no ser efectivo, es los que están en contra. Identificar efectos secundarios sería más difícil, pero tiene más ventajas. Cuando un agente no es efectivo, encontrar una monoterapia alternativa puede ser un proceso complicado y puede afectar el pronóstico. Tiene beneficio en pacientes de alto riesgo, tiene menor tasa de abandono. El paciente trata de cumplir la terapia. Entonces se habla también de combinación, esta guía habla de combinaciones a dosis fijas de dos fármacos antihipertensivos en un único comprimido. Pues, bueno, obviamente, si se da varios medicamentos, varios fármacos, probablemente el paciente no la cumpla. Entonces acá hablamos ya de la polipíldora. La guía europea saca el término de polipíldora. Entonces vamos a reunir 2 o 3 medicamentos en un solo medicamento, de tal manera que el paciente no tenga temor a tomarlo y puede tomarlo una sola vez al día. Entonces dicen, ¿no?, que se puede asociar una estatina más si el paciente es diabético, un hipoglicemiento oral y más un medicamento hipotensor, cualquiera de ellos, que sea enalapril, captopril, por ejemplo, o losartán.
Bueno, vamos a ver consideraciones sobre el cambio de estilo de vida. Eso es lo que las guías pregonan, que se tiene que empezar con el cambio del estilo de vida. Es el, es el pilar más fundamental. El paciente puede tomar toda la medicación adecuada, pero si no modifica su estilo de vida, entonces no sé, poco o nada se va a poder avanzar. Por eso que la modificación de estilo de vida tiene nivel de evidencia 1A. Ya decía Hipócrates decía, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, imagínense, ¿no? Ahora que está en boga la dieta DASH, la dieta vegetariana, y se ha demostrado claramente, si usted modifica su estilo de vida, reduce el peso, entonces va a bajar la presión en 5 a 20 milímetros de mercurio. Una dieta adecuada, consumo rica en frutas, vegetales de 8 a 14 milímetros de mercurio. La reducción de sodio en la dieta de 2 a 8 milímetros de mercurio. La actividad física de 4 a 9 milímetros de mercurio. La moderación en el consumo de alcohol de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, si usted cumple todas estas medidas, va a tener una reducción de 21 milímetros de mercurio, y eso es bastante, ¿no? Modificando su estilo de vida. Por lo tanto, por cada 2 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial, hay un 10% de reducción en riesgo de stroke. Eso está demostrado. En un estudio de 85,000 licenciados de enfermería se encontró que los que tenían una media del índice de masa corporal de 26 kilogramos por metro cuadrado presentaban 3 veces más hipertensión y 6 veces más diabetes mellitus, imagínate. Entonces, Hipócrates decía que la muerte súbita es más común en aquellas personas que son más gordos que en los flacos. Entonces, la obesidad se asocia a hipertensión arterial. La reducción de peso, en cambio, disminuye la presión arterial por los siguientes mecanismos. Produce disminución de la actividad simpática, disminución del sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumento de la sensibilidad de insulina, reducción de citoquinas inflamatorias, aumento de la función endotelial, miren, disminución de la rigidez de la pared arterial. Entonces, acá tengo una tablita que les va a servir para hacer el punto de cortes, ¿no? Para ver el índice de masa corporal, cuando considerar bajo peso, con es menor de 18,5, entre 18,5 y 24,9 peso saludable, de 25 a 29 sobrepeso y de 30 a 39 obeso y mayor de 40 obesidad mórbida. Acá también es otro parámetro que hoy en el día se utiliza bastante y parece que la más efectiva para medir el perímetro de la cintura abdominal. Se mide en el punto medio entre el borde inferior de la parrilla costal y el extremo superior de la cresta ilíaca. Con frecuencia se mide a nivel del ombligo con una cinta métrica flexible y milimétrica, ¿no? Acá tenemos el valor normal, ¿no? Menos de 102 en varones y menos de 88 en damas. Tenemos más evidencias acá sobre hipertensión, especialmente acá sobre la actividad física. La falta de ejercicio es un factor predictivo importante de mortalidad de origen cardiovascular, independiente de la presión arterial y otros factores de riesgo. Acá, ¿cuáles son los beneficios de hacer actividad física? Reduce la actividad simpática, produce vasodilatación dependiente del endotelio, reducción de la rigidez arterial, aumento de la sensibilidad a la insulina, en los diabéticos especialmente, reducción de la grasa abdominal independiente de la pérdida de peso. Tipos de ejercicio, tenemos diferentes tipos. Mire, ejercicios aeróbicos. Incluso uno puede trotar, puede caminar, no necesariamente ir al gimnasio. Al menos 3 días a la semana, por lo menos media hora en cada sesión. ¿Ya? Tampoco, no por decir que usted a ejercicio va a someter a ejercicio de alta carga. Eso no recomienda la guía. El ejercicio isométrico intensivo, levantamiento de pesas, por ejemplo, tiene un efecto vasopresor y puede perjudicar al paciente. Si usted tiene una presión que no está controlada, no es candidato a hacer ejercicio físico todavía. Y acá tenemos el efecto del alcohol en la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los efectos del etéreo? Producen cambios fisiológicos irreversibles, neurales, hormonales, inhibición de sustancias vasodilatadoras, depresión del calcio y magnesio, aumento del calcio intracelular. Acá tenemos el estudio Intersalt. Se hizo en 10,400 personas de 52 poblaciones del mundo. Concluyeron ¿de qué? De que hay una relación significativa con el aumento de la presión arterial sistólica. La reducción moderada de cloruro de sodio en la dieta evita el aumento de la presión sistólica en 3,4 milímetros de mercurio. Imagínense. La reducción moderada de cloruro de sodio disminuye en 22% la incidencia de ictus, o sea, de stroke o derrame cerebral, como ustedes quieran llamarlo, y un 16% la enfermedad coronaria. Los estudios epidemiológicos indican que el aporte alimentario de sal es un factor que contribuye a la elevación y prevalencia de la hipertensión arterial. Ensayos aleatorizados y controlados en pacientes hipertensos indican que la reducción de aporte de sodio de 80 a 100 milimol al día disminuye la presión arterial de 4 a 6 milímetros de mercurio. Acá tenemos lo más recomendable, la cantidad de ingesta de sodio al día,
se calcula que debe ser aproximadamente 2 gramos por día, es lo más recomendado. Y aquí, ¿qué cosa tenemos? Alimentos con alto contenido de cloruro de sodio, que no se recomiendan. Por ejemplo, los saleros en la mesa, eso ya no debe estar ahí porque el paciente coge y pone más sal a las comidas, ¿no? Alimentos las conservas, embutidos, el tocino, etcétera, ¿no? Alimentos que tienen adición de sal, tienen las galletas, miren, incluso dan a los niños para que vayan a la escuela, ¿no? Y alimentos con bajo contenido de cloruro de sodio recomendados, son todo lo que son verduras y cereales. Tenemos la dieta DASH. Se ha comprobado que el aumento de aporte de potasio y los patrones alimentarios basados en la dieta DASH, rica en frutas, verduras, productos lácteos, bajo en grasas, con contenido reducido de colesterol alimentario, también ejercen efectos hipotensores. Las verduras contribuyen a la salud cardiovascular, ustedes ya saben, a evitar las gaseosas, tomarse mejor un refresco de cualquier cítrico, por ejemplo, sería muy beneficioso. En cuanto al calcio y magnesio que tanto se pregona, existen evidencias de una modesta disminución de la presión arterial con la administración de calcio y magnesio, pero no, los estudios aún todavía no están con tesis adecuadas o no hay una evidencia todavía coherente en relación a esto. Las grasas, está por de más decirlo, ¿no? Las grasas saturadas, se imaginan. ¿Ya? Alimentos de alto contenido de colesterol. Miren acá, riñón de cerdo, hígado de pollo. Siempre generalmente se da a los niños, ¿no? La yema de los huevos tiene mucha cantidad de colesterol. Los antioxidantes, como la vitamina E, tienen un efecto discutible. La vitamina C, resultado variable, el ácido fólico, mejora la función endocrinal, pero de allí hasta para bajar la presión todavía no. El efecto del café. El café es un medicamento, es un alimento muy usado, pero tiene un efecto agudo de elevar la presión, pero no es sostenido en el tiempo. Entonces, inmediatamente regresa a los valores normales. Por eso es que no es nada malo tomarse un cafecito, ¿no? El tabaquismo, sí, obviamente, es el gatillador de la enfermedad coronaria. Provoca elevación brusca de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que persiste durante más de 15 minutos. El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular. Y el retiro de cigarrillo está demostrado que va a reducir la incidencia de ictus, USB. Bueno, cuando uno evalúa a un paciente con hipertensión arterial, hay que saber que no existe una relación directa entre los valores de la presión y el daño del órgano blanco. El paciente puede estar con una presión en estadio 1 o en grado 1, pero sin embargo el paciente puede estar lesionado, ya está dañado el órgano blanco, entonces hay que buscar signos de afección de órgano blanco. Hay que ver el estado mental del paciente, signos de focalización, de repente tiene problemas con movilidad del brazo, los pies, edema de papila, hemorragia, exudados algonosos en la retina, electrocardiograma, signos de infarto, lesión, hematuria, elevación de la urea y creatinina. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte del abordaje terapéutico. El abordaje terapéutico se enfoca en el tratamiento preventivo, tratamiento de la enfermedad hipertensiva con fármacos y tratamiento rehabilitador. Hay que hacer prevención primaria, prevención secundaria, que es lo más importante, ¿no? Y incentivar la modificación del estilo de vida. En hipertensión grado 1 no hay problema, podemos utilizar monoterapia a dosis bajas. El problema está en los que tienen hipertensión grado 2 o 3, entonces hay que hacer terapia combinada. La hipertensión, modificación de estilo de vida. Metas, menos de 140/90 en pacientes diabéticos con insuficiencia renal. ¿Ya? Los medicamentos a elegir tenemos una variedad, las tiazidas, los calcio antagonistas, etc. Acá tenemos un pequeño algoritmo de monoterapia. Usted puede utilizar inhibidores de la ECA, un ARA2, un calcio antagonista, un diurético, ya en la terapia doble, ya se puede asociar un calcio antagonista a un diurético, a un inhibidor de la ECA o ARA2. Si se dan cuenta acá, los inhibidores de la E y los ARA2 son los que deben estar de inicio del saque en el manejo de la terapia antihipertensiva. Acá la terapia triple, cuando el paciente ya utiliza 3 medicamentos, ya tipo los inhibidores de la ECA o ARA2, los calcio antagonistas y diuréticos, y el paciente sigue con hipertensión arterial. Y tenemos el otro caso más delicado, que es la terapia triple, más espironolactona, que es el cuarto medicamento. ¿Ya? Pero antes de eso hay que ver si es una hipertensión resistente o es una hipertensión pseudo resistente. El paciente generalmente llega, dice, no sabe qué, doctor, tomo medicamento para la presión y ya 3 medicamentos y no controlan, pero hay que ver si efectivamente lo toma y hay que ver cómo se toma la presión también incluso. Y hay que ver también si está asociado a hipertensión de bata blanca o una hipertensión de tipo secundario.
Y acá las combinaciones son benéficas, dar un diurético más un ARA2, más un calcio antagonista inhibidor de la ECA. Los de rojo son las combinaciones que no se debe recomendar. Terapia combinada, ya tenemos acá la monoterapia, terapia combinada más efectiva hoy en día para el control de la presión arterial. Alcance más rápido de meta se logra con terapia combinada. Baja posibilidad de abandono. ¿Fármacos solo sirven para reducir cifras de presión arterial? Pues que además proporcionan otros beneficios, la gran pregunta. El enfoque actual es el manejo del paciente hipertenso, que va más allá de reducción de las cifras de hipertensión arterial. Acá tenemos los medicamentos que son benéficos, como estábamos hablando de la ECA, los antagonistas, los reductores de angiotensina, que son tipo los sartán, por ejemplo, que tienen mucho impacto en pacientes postinfartados, o pacientes que hacen hipertrofia ventricular o falla cardíaca, los que hacen nefropatía, los bloqueadores de calcio en pacientes adultos mayores, o los calcio antagonistas, los beta bloqueadores de insuficiencia cardíaca, y las tiacidas en el adulto mayor, imagínense. Y también los antialdosterónicos en hipertensión refractaria y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo importante es saber elegir al momento de iniciar el tratamiento, elegir un fármaco adecuado. Nuevas evidencias. ¿Qué tenemos acá? Mire, ¿cómo ha sido la historia del manejo o de conseguir un esquema en los pacientes? ¿Cómo empezar de las décadas del año 1940 con medicamentos de este tipo, ¿no? Los simpaticolíticos, beta bloqueadores del 50, vasodilatadores, las tiacidas ya, la hidroclorotiazida, por decir, ¿no? Ingresa ya en 1957. Después vienen los calcio antagonistas, ¿no? Hidropirigínicos, los alfa bloqueadores. Acá tienen todos los inhibidores de la ECA, el año 1990, en el 2000 surgen los bloqueadores reductores de angiotensina, tipo los sartán, valsartán, caldesartán, y los inhibidores de la renina. Y siempre de dosis bajas a dosis altas. Bueno, en nuestro Perú se hizo un estudio, el estudio Tornasol 1, probablemente ustedes también han participado en este estudio, para ver una encuesta nacional, para ver cómo estamos en hipertensión, el manejo de hipertensión arterial en el Perú. Se encuestaron a 14.826 personas y se encontró que hay una prevalencia de hipertensión arterial en más o menos el 23.7%. La selva es menos hipertenso que la costa obviamente es más hipertensa. Conclusiones, el 55% de la población nacional ignora tener hipertensión arterial. El 45% de los encuestados conocen tener diagnóstico de hipertensión arterial. De ellos, el 77% reciben tratamiento y de ellos, el 14.7% de pacientes están controlados, imagino. Se concluye que 1 de cada 3 peruanos es víctima de la hipertensión arterial, advierte la Sociedad Peruana de Cardiología, y por eso le llaman el asesino silencioso. Sin embargo, el año 2011 se hace nuevamente el estudio Tornasol, pero es el Tornasol 2, con 14.508 pacientes. La prevalencia sigue casi siendo igual, 27.3%, o sea, nada se ha hecho todavía. Y yo en aquel tiempo estaba trabajando en Iquitos y acá en Chachapoyas también participamos todos juntos en el estudio. Bueno, acá tenemos la guía, como ya le estaba diciendo, había tenido modificación la guía de la Sociedad Europea. Ahora tenemos la última revisión que se ha hecho este año, el 2018, y se sigue manteniendo, es la única guía que sigue manteniendo la clasificación desde el principio. Se considera hipertenso aquel paciente que tiene más de 140 sobre 90, y ahí en los grados de hipertensión, incluye hipertensión sistólica aislada. Acá tenemos, ¿qué dicen estas guías? Cuando el paciente está óptimamente, está en buen estado, entonces significa que tiene una presión menos de 120/80. Entonces, ¿qué recomienda a ese paciente? Señor, usted tiene que medirse la presión arterial por lo menos cada 5 años. Si un paciente ya tiene 120/129 de sistólica y de diastólica 80/84, hay que medirse la presión cada 3 años. Yo recomendaría al paciente. No es necesariamente yo, sino eso dicen las guías, ¿no? De 130/139, 80/89, hay que considerar, acá sí hay que considerar que el paciente tenga una hipertensión enmascarada, por ejemplo. Y hay que medir la presión arterial al menos una vez al año, de 130 para arriba. ¿Ya? Y hay que hacer otros procedimientos, porque estos pacientes pueden hacer hipertensión nocturna y uno no lo sabe. Obviamente, si el paciente tiene más de 140/90, hay que medir la presión arterial en 2 o 3 veces, dice la guía, en la consulta, tanto en el hospital, y hay que hacer un monitoreo en domicilio a través del AMPA, automonitoreo de la presión arterial, para confirmar el diagnóstico. Acá tenemos todos enfatiza modificación del estilo de vida en la clasificación de la Sociedad Europea, tratamiento farmacológico.
Y acá tenemos cuáles son las metas. De 8 hasta los 18 hasta los 79 años, se considera hipertenso aquel que tiene más de 140 o 90. Y mayores de 80 años, los que si tiene más, igual o mayor a 160 90. Y la presión diastólica máxima o mínima en todo caso, y que mayor a ello se considera hipertensión, siempre continúa siendo mayor o igual a 90. Acá tenemos cuáles son los objetivos, o sea, cuáles son las metas para yo decir que un paciente está controlado. Si el paciente está mayor o igual a 65 años, según la Sociedad Europea, debe estar menos de 140-90. Y según el American Heart, o la Sociedad Americana, debe ser menos de 130-80. Y en pacientes diabéticos, pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria, renal crónica, o post-SB, post-enfermedad cerebrovascular, entonces la presión debe estar en menos de 130/80. Eso es lo que recomiendan las dos guías. En esa parte sí se pone de acuerdo. Acá tenemos, pero según la Sociedad Europea, la última revisión de 2018 consideran los signos de hipertrofia ventricular en el electrocardiograma. Consideran dos signos fundamentales, el criterio de Sokolov-Lyon y el voltaje de Corner. Los demás criterios no lo consideran, ellos consideran que estos son los más importantes para ver hipertrofia ventricular. Acá ya más de lo mismo, tal vez. La historia de los estudios de investigación de los trials. Mira cómo hacía la evolución de los estudios. Y llegamos acá al ACORD y el último estudio del Sprint Trial, de la cual, acá, bueno, el 2017 hay una revisión del AJA. Dice, ustedes si se dan cuenta, el AJA va modificando sus opiniones en relación al manejo de la presión arterial. Bueno, acá sale dice, no, nosotros consideramos ya elevado de 120 a 129 de presión, imagínense. Y consideramos ya hipertenso aquel paciente que ya está en estadio 1, que tiene 130 a 139 milímetros de sistólica y de 80 a 89 sistólica. O sea que el límite, el punto de corte ya bajó según esta guía. Y es lo que está ocasionando problemas ahorita en el manejo. ¿Y esto cómo lo encuentra? A través de un estudio que hicieron, el último estudio es el Sprint Trial. El estudio Sprint. Lo que pasa es que el estudio Sprint se hizo dentro de todos los cuidados para tomar la presión a los pacientes, un ambiente aislado, solamente el médico o la licenciada con el paciente tomaban la presión y utilizaron un tensiómetro que está validado, que es la marca Omron. Entonces era un estudio más serio. Entonces postularon, hay dos opciones. Tratamiento intensivo de la presión, la sistólica bajar menos de 120 o el tratamiento estándar menos de 140. Esa es ahorita la idea. ¿Cuál de los dos sería mejor? El Sprint Trial, el Sprint ya demostró pero antes de eso tenemos el estudio ACORD. El estudio ACORD también intentó hacerlo con menos de 120 o 140, dijeron, pero ellos no encontraron, bajando menos de 120, no encontraron que había diferencia significativa. Pero sí, el Sprint Trial entonces reclutó. Acá tenemos 9.361 pacientes, ya con criterios de inclusión y exclusión, y se asignó pues en los dos brazos, ¿no? Uno para bajar menos de 120 y el otro bajar menos de 140, menos de 140 la sistólica. Y acá se excluyeron los diabéticos no participaron en este estudio. ¿Y qué se encontró acá? El Sprint demostró una reducción antes obviamente no participaron diabéticos y encontraron, en el otro, en el ACORD, sí participaron los diabéticos, pero acá no encontraron. Vamos a especificar más claro. Acá en el Sprint Trial hubo una disminución del endpoint primario en el 25%, con un P altamente significativo. ¿Qué cosa significa esto? Redujo infarto, síndrome coronario, mortalidad cardiovascular. Lo que no pasó con el ACORD solamente bajó al 12%, 12%. El punto principal primario, hubo un P no significativo. Entonces, también podemos bajar más la presión, dice, el efecto neto del tratamiento intensivo, menos de 120, es beneficioso en esta población, siempre y cuando no ocurran efectos adversos, intolerables, o sea, mientras el paciente lo tolere. Entonces, la pregunta es, del Sprint Trial, ¿será suficiente el estudio Sprint para revisar o modificar las guías de hipertensión arterial? ¿Cambiarán los objetivos al 2023? Es la gran pregunta. Ya. Y señor se siguen preguntando, pero ahora es el tratamiento farmacológico, ahora estamos ya en la era del tratamiento intervencionista. Pues dicen, no, entonces tienen que entrar a otro sistema que se llama ablación con radiofrecuencia de la arteria renal en los hipertensos severos, o sea, aquellos que están utilizando ya 4 medicamentos y no controlan la hipertensión arterial. Entonces, esto fue publicado en el Lancet y está siendo revisado
Y para aquellos son candidatos los pacientes que tienen 3 o 4 medicamentos para bajar la presión y sin resultados favorables. Acá está el procedimiento. Consiste en bloquear todo lo que es el sistema simpático en la arteria renal. Aquí tiene la arteria renal. Ahí están los puntos donde deben ser bloqueados, ¿no? Acá está. Y miren, después de 60 días se logra una arteria renal sin inervación simpática. ¿Y qué se observó? Que hay un descenso significativo de la presión sistólica y diastólica después de la ablación. Incluso hay una disminución, un aumento de las poblaciones DIPER, medido a través del mapa. ¿Qué es el DIPER? El DIPER es normalmente nosotros, los que no tenemos presión alta, en la noche bajamos la presión para dormir, pero el hipertenso no baja. En lugar de bajar, sube la presión. Ese se llaman los no DIPER. ¿Ya? Entonces acá la cantidad el porcentaje de pacientes DIPER, que era de 33, aumentó a 67%, o sea, más pacientes dormían más tranquilos y con presión normal después de haber realizado la ablación. Y lo más importante es que no malograban el riñón, no malograban, no había deterioro en la función renal. Finalmente, para ir terminando, tenemos los tips finales. Acá tenemos la clasificación de la Sociedad Europea, ustedes conocen, acá están las tablas, con la clasificación de la Sociedad Europea, que no ha modificado. Si ustedes se dan cuenta, podríamos llamar la guía más formal, que no ha modificado sus valores, su estratificación de la presión. Es la que actualmente nosotros estamos utilizando. Consideramos de 140, mayores de 140-90 al paciente hipertenso. Contrariamente a las guías americanas, ¿no? Que ellos están modificando ahora, y ya no consideran 140 sobre 90, dice, sino menos de 130, 139. O sea, baja más el umbral para considerar hipertensos. Obviamente, todavía esa es una posición de la American Heart, pero no está considerado todavía como una guía. No está considerado como una guía todavía. Eso fue debido a los hallazgos de la Sprint Trial. No es exactamente una guía todavía. No es el 9º reporte, el 9º JNC todavía no. Probablemente para el año esté saliendo esto. Y acá están las clasificaciones, acá según la Sociedad Europea, mayores de 140-90, y acá según la Sociedad Americana, mayores de 130-80, ¿ya? Que es el umbral para considerar hipertenso a un paciente. Acá las metas que hablamos, y el sprint trial si será suficiente. Este es un gran problema, porque pacientes que se consideraba ya pacientes normotensos, entonces se van a conseguir ya menos de 140, decíamos que ya está controlado, pero sin embargo estos siguen entrando al saco de hipertensos, y eso obviamente es un gasto económico para un país, especialmente sudamericano. Por lo tanto, el manejo todavía de la hipertensión arterial todavía sigue una gran pelea entre las dos guías para ver quién da más, y es así que la guía europea ya siempre adelantándose a los hechos. Ya en junio, o sea, a fines de este mes, ya se produce el meeting europeo de hipertensión y protección cardiovascular en Milán, del 23 al 26 de junio, y se va a lanzar la nueva guía de hipertensión arterial, la guía 2023, en la que se va a tomar dos enfoques: la denervación renal y el uso de otro medicamento de los inhibidores de la CGLT2 en el manejo de la hipertensión arterial. ¿Ya? Esa es la novedad hoy en el día. Mientras tanto, nosotros tenemos que trabajar acá. Y a cada día que nuestras gestantes tengan un mejor estilo de vida, que traten de dar lugar a niños sanos, y nosotros no malogremos pues, durante la escuela dando toda esta comida chatarra. Entonces, la tarea de nosotros como personal de salud tiene que ser, más que prevenir la hipertensión, hay que promocionar la salud. La promoción de la salud, y es el nuevo enfoque de estrategia, ya lo dijo Valentín Fuster recientemente. Y disminuir el riesgo cardiovascular global al 2030 en un 25%. El futuro, ¿cuál es? Dosaje de fármacos hipotensores en sangre y orina. Esto para evitar que el paciente diga que sí toma el medicamento, pero al final no está tomando ningún medicamento. Muchas gracias por la atención prestada y con las disculpas por el problema técnico.